Libros al oído. Cuentos breves, poesías intensas, crónicas de la vida irreal y música con historias. Libros al oído. Muchas gracias por permitirnos acompañarte desde el Aleph Radio, Libros al oído. Esperamos que nos sigas en redes sociales, plataformas de audio y suscribiéndote en YouTube a nuestro canal Todo lo que cuenta. Siempre aquí nos escuchamos. Edgardo Ariel Ferra, Libros al oído, Libros al oído. Buen día, Edgardo, ¿cómo estás? Bien, te cuento. El libro se titula A Viva Voz. En él participamos como escribientes 44 enfermeros y enfermeras, además del grupo en quienes se gestó la idea y se comenzó con toda esta ilusión. Te los voy nombrando. Ellos son la licenciada en Pedagogía Ruti Kravets, la madre de esta idea y compiladora del libro. Como colaborador, el licenciado en Enfermería Laureano Alimenti. Acompañantes, la psicóloga social y licenciada en Enfermería Adriana López y la magíster en Metodología de la Investigación Nora Ftulis. También hay revisionistas literarios. Ellos son María Cristina Zúñiga, que es escritora y bibliotecaria, y el poeta Gastón Vázquez. Ruti Kravets comenzó con la idea de la creación del libro, idea que fue creciendo y desarrollándose a medida que se fue sumando gente que creyó que el proyecto era posible y necesario. El trabajo en conjunto de todos ellos fue gestando un libro de enfermería diferente, donde no se habla de teoría, práctica o metodologías. A viva voz habla del ser enfermero, de la persona, del ser vivo y apasionado que tiene sentimientos, frustraciones, fortalezas y debilidades. Aquí podemos encontrar historias de vida, de enfermería, reales o transformadas, anécdotas, relatos crudos, cuentos o poesía. La escritura se adentra en el ser humano enfermero más allá de la profesión. Mi aporte personal es un cuento inspirado en la vida real de una compañera que ya nos dejó y que trata de honrarla a ella y a infinidad de enfermeros y enfermeras que se van y caen en el anonimato luego de haber ayudado a salvar miles y miles de vidas humanas. Como reflexión final y adentrándome en la época que nos toca vivir, donde lamentablemente algunas personas mostraron su rechazo al personal sanitario, llegando a hostigarlos, presionarlos, para que abandonen sus edificios o para que no utilicen los mismos ascensores, por ejemplo. Cosas increíbles, ¿no? Por esta sencilla razón de trabajar en un hospital o en un servicio de salud. Sobre todo para ellos, recomiendo lean este libro, porque permite ver al ser humano enfermero en toda su dimensión, observar a la persona que da todo por el prójimo y que no siempre es reconocido desde lo profesional, lo social o lo económico. Aquí nuestra voz cobra vida, se muestran sentimientos en carne viva, conocimientos, esfuerzos, sacrificios, profesionalismo, pero por sobre todas las cosas, ¿sabes?, se muestra empatía y humanismo. Recomiendo leerlo de a un autor al día, puesto que no hay un hilo conductor entre relato y relato, y son 44 las personas que escriben. El único hilo conductor acá es la profesión, así que por eso la idea es léanlo de a una vez por día, porque no es un libro de capítulo a capítulo. El libro se puede conseguir por Mercado Libre, por pedido personal a cualquiera de los participantes de la obra, y próximamente estará disponible en formato digital. Desde ya te agradezco inmensamente, Edgardo, la oportunidad de llegar a tu audiencia para poder dar a conocer nuestro trabajo. Un abrazo grande y nuevamente muchas gracias. Libros al oído. De la novela El filo de la historia, que obtuvo la faja de honor novela 2022 de la Sociedad Argentina de Escritores, el que habla es el autor Braulio Senda. Lleva por título La maldición. 3 de febrero de 1852. Rosas abandona el campo de batalla de El Palomar frente a las tropas combinadas de argentinos, brasileros y uruguayos del Ejército Grande, que luego de la victoria avanzarían inexorablemente sobre Buenos Aires. A galope tendido
llegó hasta el hueco de los sauces y desde allí envió su renuncia a la sala de representantes, dirigiéndose de inmediato al fuerte, lugar en el que Mansilla ya había enarbolado la bandera blanca, al igual que en la aduana. Mascullando palabrotas, el gobernador ingresó a su oficina y juntó todos los documentos que consideraba importantes para llevarse. Siguiendo sus pasos iba su bufón Eusebio, de impecable levita y galera. Antes de salir del recinto, símbolo de su autoridad absoluta, se volvió y contempló con atención la silla desde la cual había regido los destinos de las Provincias Unidas durante los últimos años. Acarició su respaldo y se dirigió al bufón. Eusebio, dame tu berijero. Pero amo, es un cuchillo sagrado. Te dije que me lo des. Y ponete a rezar en esa lengua extraña tuya, que yo voy a largar una maldición. Eusebio le entregó el berijero que ocultaba bajo su chaleco y se puso de inmediato a orar en su lengua, algo así como: Oba, te pido que escuches este pedido y que lo cumplas eternamente. En tanto, Rosas exclamó con furia: maldigo este lugar y maldigo a cualquier estanciero de esta desgraciada provincia que pretenda sentarse en este sitio de poder. Tras lo cual, clavó con fuerza el cuchillo sagrado de Eusebio en el asiento. Luego fue en busca de su amigo Robert Gore, cónsul británico, quien lo salvaría de una muerte segura. Finalmente, una semana después, con la sola compañía de Manuelita y Terrero, partió a bordo del barco inglés Conflict, con destino a Southampton, Inglaterra. El primero en entrar al despacho fue el Moncho, en busca de algún objeto de valor para quedárselo. Solo encontró papeles tirados en el piso, cajones abiertos y vacíos. Pero sus ojos descubrieron el cuchillo y, sin dudarlo, lo desclavó con mucho esfuerzo. Lo escondió entre sus ropas, tras lo cual se dirigió a otras habitaciones buscando aumentar el botín. Libros al oído. El comienzo fue, como siempre, algo imprevisto, ¿no? No hubo una decisión de decir voy a escribir un diario. Por motivos políticos, nos mudamos del lugar donde yo había nacido, un pueblo que se llama Drogué, y fuimos muy cerca de ahí, a unos 400 kilómetros. Pero yo viví eso como una suerte de destierro, diría. Y entonces recuerdo muy bien que mientras la casa ya estaba con los muebles listos para ser mudados, me senté en una pared y empecé a escribir un diario, ¿no? Yo imagino que el impulso tuvo que ver con retener un poco la situación, ¿no? Creo que la literatura quizá tiene que ver con eso, ¿no? Uno escribe porque retiene imaginariamente algo que va a perder o que imagina que va a perder. La otra experiencia curiosa de un diario es cuando uno lo relee, ¿no? Que no es algo que yo haga con frecuencia. Solo releo el diario cuando no estoy nada bien y me doy cuenta, busco a ver si en algún otro momento en el que he estado más o menos en crisis he logrado salir adelante, ¿no? Quiero decirte que en el diario siempre lo que uno encuentra es que nunca hay una solución que no tenga salida, ¿no? La otra cualidad que tienen los diarios es que hay momentos que uno recuerda con mucha nitidez, como muy importantes, que sin embargo no están escritos en el diario, ¿no? Quiere decir que cuando los vivió uno no se dio cuenta que eran muy importantes. Luego el recuerdo los construye como algo inolvidable, ¿no? Y después momentos que en el diario están escritos como momentos de gran intensidad y de mucha
como una experiencia muy, muy nítida, me los he olvidado, ¿no? Están solo en el diario. Entonces, es como si hubiera vivido dos vidas, ¿no? Creo que es el presente, ¿no? El que uno trata de captar en un diario, ¿no? Por un lado, porque el presente es el tiempo de la pasión, ¿no? Digamos, cuando uno está realmente en una pasión, puede ser una pasión amorosa, o pasiones de distintos... El momento de jugar al ajedrez, por ejemplo, un momento que uno está muy concentrado en una partida, por ejemplo, uno no piensa en el futuro. El futuro es algo que no, digamos, uno no piensa en las consecuencias, yo diría, ¿no? Y si lo recuerda es que ya pasó. Entonces el presente tiene algo muy particular, muy conectado con una emoción que sucede en ese momento. No perder nunca la sensación de estar en el presente. Entonces quizá un diario es el intento de estar siempre en el momento intenso del presente, ¿no? De hecho, un diario se escribe en presente, a diferencia de un relato que se escribe en pasado. Me interesan mucho las narraciones que cuentan varias historias a la vez. No, digamos, más que las historias lineales, me interesan las historias que se bifurcan, que se retoman luego. Aunque no es del todo así, uno, sin duda, en el momento en el que está escribiendo una novela o un relato, está mucho más atento. En cambio, en un diario, uno trabaja en momentos de mucha lentitud personal, y por lo tanto la experiencia de que la escritura está también muy conectada con la estupidez propia y con el no saber propio y con la desorientación, ¿no? Y que no es verdad que un escritor escriba siempre cuando está atento y lúcido, sino que hay que ser capaz de escribir en todos los estados de ánimo, ¿no? Y yo creo que la escritura también pasa por momentos en que uno no está para nada inspirado y no es para nada lúcido, y que la estupidez a veces descubre momentos lingüísticos muy notables, ¿no? Aunque no la esconde siempre, trata de que no se note, ¿no? Es una cultura esta en la que todo el mundo parece estar demasiado informado, con demasiada cultura a su disposición, ¿no es cierto? Y sin embargo me parece que tenemos que ir a esos recovecos, a esos lugares más oscuros de la ignorancia, de la aspiración a salir de estados que son más bien estados adormilados, ¿no? En el caso nuestro de los argentinos me parece que ese problema renació como cuestión, no bien empezamos a tratar de dejar un testimonio de lo que había sido la experiencia de la dictadura argentina, que no tuvo la magnitud numérica de las experiencias de los campos nazis, pero tuvo la intensidad atroz de acciones que escapan a la comprensión. Secuestrar mujeres embarazadas y torturarlas y luego quedarse con los hijos, ¿no? Son cosas que parecen escapar a cualquier capacidad de comprensión o de compasión por lo que hacen eso. Entonces, ¿cuál es el límite del lenguaje, ¿no? Frente a esta cuestión? Yo creo que eso es lo que está presente en Brecht y en Adorno. Yo escribí un libreto para una ópera de Gerardo Gandini, inspirada en una novela que se llama La ciudad ausente. Y a mí me impresionó mucho algo que dice Fassbinder, ¿no? El director de cine, que también dirigió ópera, ¿no? Y dice, en la ópera, los personajes cantan porque ya no pueden hablar, ¿no? Porque están puestos en un plano tan extremo. Me gustó mucho esa reflexión, ¿no? Que sería una de las modulaciones posibles del lenguaje cuando uno cruza ese borde, ¿no? El grito, el canto, o cuestiones así, ¿no? Entonces, me parece que es eso lo que está presente cuando las experiencias son muy extremas, ¿no? Creo que acá en España eso reaparece a veces con las tumbas de NN, con el intento de reconstruir cómo fueron las situaciones, ¿no? Que son momentos que se toca un borde, creo, ¿no? Algo de eso estaba presente en el hecho de que esas dos reflexiones de Adorno y Brecht me tocaron personalmente, ¿no? Que la relación entre política y literatura muchas veces está invertida, ¿no? Muchas veces los críticos creen que es la política la que define el modo de reaccionar de un escritor. Y yo creo que muchas veces la fidelidad a su poética le hace cambiar las ideas políticas. Es decir, que la política no es lo que decide todo. Muchas veces uno podría encontrar muchos ejemplos de escritores que han muerto para no traicionar su poética. Libros al oído.
Soy Silvia Pirillo, amiga y colega de Edgardo Ariel Eferra, quien ha armado este espacio de cuentos, de poesía, de voces que intentamos decirnos de algún modo. Y estoy absolutamente agradecida, por supuesto, a él y a quienes conforman este espacio. ¿Y qué leer en este tiempo? Pensaba en compartir algo que tenga que ver con esto, con el tiempo en el que estamos transitando hoy. Y es un poema que se llama Estelas. Riegan los cielos sueños eternos, América Latina toda, faro de mundos mejores posibles, mundos de soñadores, de trabajadores, de luchadores, de madres, de hijas, de niños, de negros, de mestizos, de blancos, de desamparados, de abandonados, de hombres y de mujeres, de panes para todos, de luces que iluminen, de techos, de pan, de paz, de amor, de horizontes, de dignidad, de verbo. Y es bueno tener un faro, una utopía, un ideal, un sueño. Y un día escribí: sueño que una estrella plateada ilumina la luna, le cuenta un secreto y ella, sin dudarlo, ilumina la noche. Y a la mañana apareció este poema que es: tengo sueño, un sueño redondo, redondo, como el sol caliente de verano. Tengo un sueño redondo, redondo, como la luna llena de enero. Tengo un sueño redondo, redondo, donde entran todos los niños del mundo, las mujeres, los hombres, la justicia, la alegría, el respeto, la bondad, la ternura y el amor. Tengo un sueño redondo, redondo como el sol, que sale para todos y abraza fuerte, dejando que el viento se lleve todo lo innecesario. Y para decir hasta pronto, un sencillísimo, yo diría, microrrelato, o quizás simplemente unas palabras para compartir, y dice así: ella entra a un bar y pide un café. Derrama su tristeza en el pocillo. De pronto, por un haz de la ventana, ve a un niño que llora. Sale, se agacha, le habla. El niño sonríe con toda su cara. Ella ya sonríe en la mirada. Libros al oído. Yo quisiera tener un oso como mascota. Lo vi en un video hace poco. Y pájaros, eso, pájaros mansos, que vengan a visitarme a mi patio y coman de mi mano y se hagan nido en mi hombro para una siesta. Me gustaría ser camionero, andar distancias manejando como un experto y comer parrilladas grasosas en compañía de mis colegas y brindar por los que ya no hacen esta ruta. Y filósofo, y dar charlas inolvidables ante un público embelesado. Para vivir, una cabaña en el medio de la nada, entre montañas, solo. Una bordella en París, o un castillo en los fiordos de Noruega. Pará. Ser dealer en Brooklyn, o narco en Tijuana, y balearnos con las bandas rivales y perder a un amigo en la balacera, y mochilero por Europa, y ser el que va a morir dejando atrás un reguero de mujeres satisfechas. Monje tibetano, eso estaría bien, y marino mercante, maestro en una villa miseria, profesor emérito en Oxford, ladrón de bancos, huir a los tiros y que la cana no nos alcance, y tener un oso como mascota. Y los pájaros,
siempre los pájaros. Pero todo eso y más, lo quiero por momentos, de a ratos, ¿se entiende? Quiero jugar con el oso algunas horas y que el oso me reconozca como si lo hubiese parido, que no se percate del cambio, pero al fin del día saludarlo amorosamente y no verlo más. Porque dedicar mi vida y asumir el riesgo de amansar a un oso no me tienta. Marino mercante, meses y meses fuera, con mis amores lejos, va de retro. Ermitaño en la montaña, que eso se me hace bien por un rato. Entonces, imagino que puede haber alguien que pueda desear por un rato algo de lo que tengo, o una parte de lo que siento. Se me ocurre entonces propiciar breves intercambios, pequeños trueques para hacer otro y tener un día de aprendizajes a golpe de experiencias ajenas. Yo puedo ofrecerte una casita entre el bosque y el mar, por ejemplo, y un amor para siempre, junto al dolor de perderlo, y un amor nuevo. ¿Qué de eso se aprende? Eso, por ejemplo, eso y una sudestada que te agita el techo, y la tranquilidad de 2 hijos que viven lejos, y un perro medio sonso que se deja hervir la cabeza junto a la salamandra, pero es más bueno. Entonces, si querés olvidarte del oso por un día y abrirte el pecho para que el mar se te haga carne y te entienda, llámame y vemos. O si son los pájaros, por los pájaros ni lo pienso. Libros al oído.